Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Tengan un feliz sábado. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente, estar en la iglesia adventista del séptimo día de Maranata. Así que vamos a gozarnos con el Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este culto divino. Vamos a hacer un estudio profundo y sólido sobre profecía. Quiero que se concentren, hermanos. Vamos a estudiar la Biblia, ya que el púlpito es solamente para estudiar ¿qué? La palabra de Dios. No es para contar opiniones humanas, no es para contar problemas personales, sino para predicar ¿qué? La palabra de Dios. Así que vamos a hacer eso, vamos a venir de rodillas para que el Espíritu Santo nos guíe. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder alimentarnos con tu palabra. En esta ocasión que tu palabra se va a predicar a tu pueblo, háblanos al corazón, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a interpretar correctamente tu palabra y asimilarla en nuestro corazón y nuestra mente. Bendice a tus hijos, bendice las visitas. Que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas, nos pueda hacer crecer en conocimiento, tanto intelectual como espiritualmente. Bendícelo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Esperamos de que ahora en la noche pueden hacerse presentes nuestros amigos y hermanos, ya que va a haber comida sólida para que nosotros podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, en esta ocasión vamos a tener una clase, ¿sí? Vamos a tener una clase profunda sobre profecía. Queremos desmenuzar Daniel 7:25. Queremos desenmascarar a este sistema que la profecía le llama el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8 encontramos el mismo símbolo para las dos Romas, tanto la Roma imperial como la Roma papal. Es el mismo símbolo para este sistema. En Apocalipsis 17 a este sistema se le llama otro nombre, se le llama la ramera, la Babilonia. En Mateo 24, Cristo le llamó la abominación asoladora. Noten qué interesante. En Apocalipsis 18 se le llama la gran Babilonia. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición a este sistema. En Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45 se le llama el rey del norte. Noten qué interesante. En Apocalipsis 11, versículo 1 al 3 se le llaman los gentiles a este sistema, que hollarían la ciudad por 42 meses. Ahora, ¿saben, hermanos, por qué razón muchos predicadores y maestros no se atreven a predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis? Porque si las predican, forzadamente tienen que hablar ¿de quién? Del papado. Porque donde quiera que nosotros leamos Daniel y Apocalipsis, vamos a encontrar ¿qué? A este sistema. Este sistema que está en contra de Dios y su verdad. Este sistema que le ha hecho tanto daño al pueblo de Dios y a la verdad de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que lo desenmascaremos. Hay que advertirle al mundo sobre este sistema para que no acepten la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué muchos predicadores no les conviene hablar de esto? Porque se meten en problemas. Hay que hablar de este sistema. Ahora, en Daniel 7:25 hay una profecía sorprendente sobre este sistema. Se habla de las acciones de este sistema, del cuerno pequeño.
Noten cómo dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, no lo iba a hacer, lo iba a intentar, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Sobre este versículo se han escrito libros enteros. Este versículo tiene una enorme profundidad teológica. Algunos expositores protestantes le aplican este simbolismo del cuerno pequeño a Antíoco Epífanes. Lastimosamente, las características no cuadran con Antíoco Epífanes, un rey seleucida, un rey griego. Sabe, hermanos, que todas las características cuadran con solamente un sistema en esta tierra, y es el papado, un sistema político y religioso, que su trono lo tiene ¿dónde? En el Vaticano, y su reino está en toda la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Noten qué interesante, el trono está en el Vaticano, es el trono de la bestia, pero su reino es la iglesia, la religión católica romana, que gobierna sobre los magnates de la tierra. Entonces, hermanos, vamos a ver cada una de estas características o acciones del cuerno pequeño en una forma precisa, porque quiero enfrascarme al final de este estudio o de esta clase en sobre lo que significa pensar cambiar los tiempos. ¿Qué significa en profecía cambiar los tiempos? He escuchado muchas predicaciones sobre cambiar la ley, pero sobre cambiar los tiempos casi no he escuchado. Entonces vamos a profundizar en eso, pero tenemos que hablar de las demás acciones de este cuerno pequeño que se mencionan en Daniel 7:25. Hay que desenmascarar este sistema. Sí, hermano. Yo les hago una pregunta, amigos y hermanos, y quiero que sean sinceros en contestar. ¿Qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es anunciarle al mundo que Cristo ya pagó la paga del pecado en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Eso es predicar el Evangelio. Pero el Evangelio también tiene otra dimensión, y es desenmascarar ¿qué? El error. ¿Noten? ¿Captaron o no? Hoy en día los predicadores solamente se han espaciado solamente en predicar la primera dimensión, hablarle al mundo: Cristo murió por ti, Cristo te ama, Cristo allá, y eso es el Evangelio. Pero hay más. El Evangelio también implica desenmascarar el error y la falsa doctrina. ¿Están de acuerdo, hermano? ¿Cuántos creen de que el libro de Daniel contiene el Evangelio? ¿Sí? Entonces, ¿es correcto decir el Evangelio según San Daniel? ¿Sí? ¿Por qué nosotros decimos el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Marcos? Pero también los profetas predicaron el Evangelio. O sea que es correcto decir el Evangelio según San Isaías, el Evangelio según San Malaquías, y en este caso el Evangelio según San Daniel. ¿Eran santos esos hombres? Estamos hablando en el santos en el sentido bíblico, no en el sentido católico. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué significa la palabra santo? Hombres que se apartaban ¿de qué? Del pecado y eran obedientes. Entonces es correcto decir el Evangelio según San Daniel. Entonces vamos a hablar del Evangelio según el profeta Daniel. Y el profeta Daniel, aquí vemos de que desenmascara a este sistema llamado el cuerno pequeño. Noten que dice la primera acción del cuerno pequeño: hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa hablar palabras contra el Altísimo? En Apocalipsis 13:1 dice que la bestia tiene en sus cabezas nombres blasfemos. ¿Qué es blasfemia según la Biblia? Es que un mero hombre pretenda perdonar pecados y se haga parecer como Dios en esta tierra.
O sea que la expresión hablar palabras contra el Altísimo significa que este sistema tiene nombre ¿qué? Blasfemo. Y saben, hermanos, que no hay otro sistema que cumpla con estas características sino el sistema papal. Antíoco Epífanes no tenía nombres blasfemos. Nerón tampoco tenía nombres blasfemos. El único sistema que tiene nombres blasfemos es el sistema papal. Hermanos, tengo una gran lista de referencias católicas donde le aplican nombres blasfemos al obispo de Roma. Y solamente les voy a leer dos sacadas de fuentes católicas. Ni tan siquiera son protestantes ni adventistas estas fuentes, sino que son de fuentes católicas. Por ejemplo, la Pronta Biblioteca Católica, tomo 6, página 25 a la 29, el título Papa. Busquen la Biblioteca Católica. Noten cómo dice sobre ese título. ¿Qué es el Papa para la Iglesia Católica? Dice así: el Papa está coronado de una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como que si fuera Dios sobre la tierra. Esta es una gran blasfemia. Lo dice la Pronta Biblioteca Católica. Único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder que le ha sido encomendada por Dios omnipotente, la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. O sea que el Papa tiene autoridad de cambiar la ley de Dios. Dice la Biblioteca Católica. ¿Qué dice Daniel? Nombres blasfemos, hablar palabras contra el Altísimo. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombres, sino de Dios. Y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios y Dios mismo, y dice, lo hace también su Redentor, y eso lo hace también su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Y están diciendo que el Papa puede hacer aún cosas de modificar la ley divina, porque Él es Él es el vicario de Cristo. Él es el sustituto de Cristo en esta tierra. ¡Qué blasfemia! ¿Y saben quién es el que sustituye a Cristo en esta tierra? El Espíritu Santo. Noten lo que dijo el Papa León XIII en su encíclica del 20 de julio de 1894. Dice: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios. ¡Qué blasfemia! Tremendo, hermano. Probablemente le he leído 12 referencias de fuentes católicas, pero hay más. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Nombres blasfemos que tiene este sistema. Y por falta de tiempo, hermanos, no puedo sacarles, por falta de tiempo, hermano. Por eso es que yo al hermano, ¿cómo se llama, hermano? El hermano Luis. Sí, el hermano Luis. Estamos planeando para hacer un seminario de profecía sólida en noviembre, para venir a tener un seminario profundo sobre estos temas. Por falta de tiempo no puedo sacarles el 666 del nombre blasfemo del papado, Vicario Filii Dei. Nombres blasfemos. Hablará palabras contra el Altísimo, significa nombre de blasfemia. Pero noten la otra acción de este cuerno pequeño. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué significa quebrantar? Es una referencia a que este sistema persiguió a la iglesia durante 1260 años, lo que se le conoce el periodo de la Inquisición romana. ¿Saben cuántos mártires aproximadamente? Se ha hecho una estadística
de aproximadamente cuántos mártires mató el catolicismo romano a través del oficio de la Inquisición romana. Se estima que fueron 50 millones de cristianos que murieron bajo el poder del papado. Quebrantará a los santos del Altísimo. Es la hegemonía de este sistema de 1260 años que iniciaron en el año 538 después de Cristo, culminando en el año de 1798 con la herida de muerte que le suministró la Revolución Francesa al papado, matando al Papa Pío VI en el año de 1798. La expresión quebrantar a los santos del Altísimo es la persecución papal de 1260 años. Esta profecía está en varias partes de Daniel y Apocalipsis. Por ejemplo, Daniel 7:21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que este cuerno parecía que tenía éxito porque pisoteaba a los santos del Altísimo. Hermanos, si ustedes son curiosos e investigan lo que hizo el papado y los instrumentos que usó para perseguir a la iglesia durante la Edad Media, aplicando los métodos de tortura, si ustedes se quedarían con la boca abierta al ver la clase de instrumentos que usaban para matar a los cristianos durante la Edad Media. Inclusive hay un museo en el Vaticano donde están todos los instrumentos de tortura que se usaron bajo la Inquisición. Está la guillotina, está el despertador, estaba otro instrumento de tortura que se le conocía como el empalamiento. Por ética no puedo decir de qué se trataba eso, pero es grotesco. Pero hay museos y hay información lo que hacía el papado con los cristianos durante la Edad Media. A las mujeres les cortaban los pechos y las arrastraban, les hacían heridas y le paseaban hormigas, eran quemados en la hoguera. El cuerno pequeño parecía que tenía éxito, porque dice Daniel: yo veía que este cuerno le hacía guerra a los santos y los vencía. Parecía tener éxito este cuerno pequeño. Es tremendo, hermanos. Hay mucha historia e información sobre lo que hizo el sistema papal durante la Inquisición romana. Grandes masacres que se hicieron. ¿Y saben por qué, hermano? Solamente por tener esto era suficiente para ir a la hoguera. ¿Qué diríamos de los grandes reformadores que murieron bajo el poder del papado? Juan Hus. ¿Han visto ustedes esa película de Juan Hus? ¿Cuánto han visto ustedes esa película? Basada en el libro Conflicto de los Siglos. Gran cantidad de valdenses y albigenses que murieron bajo el poder de la guillotina, solamente por tener este sagrado libro. Y saben, hermanos, vale la pena decir lo que voy a decir a continuación y hacer este paréntesis. Este libro que tenemos nosotros ahora en nuestras manos, para que nosotros lo llegásemos a tener ahora, pasó por una gran cantidad de derramamiento de sangre. Y nosotros no valoramos este libro. Hay hermanos que se lo dan a los niños para que jueguen, otros para que los chuchos anden mordiendo la Biblia. Otros hermanos andan todas rotas las Biblias, pero no porque las lean, sino porque son descuidados. Está bien que ustedes, yo ya me voy acabando varias Biblias, porque las uso. De tanto usarlas, las desgasto. Pero para que nosotros llegásemos a tener este sagrado libro, hubo una gran cantidad de derramamiento de sangre, y nosotros no valoramos este libro. Saben que bajo el periodo de la Inquisición se tenía que pasar la Biblia a través de papelitos, como que si fuese droga, para poderla leer. Cuando se iban a los mercados se tenían que pasar textos bíblicos en papelitos, así secretamente, para poder leer los textos bíblicos en las cuevas. Cómo sufrieron los cristianos por este libro. Y nosotros, hermanos, ni tan siquiera leemos nosotros la Biblia. Somos desagradecidos.
Pero es interesante que la Biblia presenta cómo este sistema iba a hacerle guerra a los santos del Altísimo. Noten cómo dice Apocalipsis 13:7, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El periodo de la Inquisición romana. Tremendo, hermanos. Apocalipsis 17:6 dice lo siguiente, hablando de la ramera: y vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Tremendo, hermanos. Lo mismo que hizo la Roma imperial al matar a los discípulos, es lo mismo que hizo el papado al perseguir a la iglesia durante 1260 años. Eso significa la expresión quebrantará a los santos del Altísimo, una referencia al periodo de la Inquisición romana. Pero hay otra acción que menciona Daniel 7:25, dice que este sistema, este cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué significa eso, cambiar o pensar cambiar la ley? ¿Cuándo se cumplió eso en la profecía? Saben, hermanos, esto lo ignoran millones de católicos a nivel mundial, que la Iglesia Católica es la autora de haber cambiado la solemnidad del sábado al domingo. ¿Cuántos que están aquí han leído alguna vez el catecismo de la Iglesia Católica Romana? Yo me hice la primera comunión, la segunda comunión y la confirmación. Por respeto le digo, cuando encuentro a mi padrino, por respeto le digo, pero él sabe que yo soy adventista. Pero por respeto le digo yo cuando encuentro a mis padrinos: buenos días, padrino, buenos días. Pero ellos saben de que yo soy adventista y saben en qué contexto lo quiero decir, por respeto lo digo. Pero yo tengo todas las confirmaciones, el bautismo, todo. Si ustedes analizan el catecismo de la Iglesia Católica y se van al tópico de los 10 mandamientos, ¿qué van a encontrar? Que los 10 mandamientos que están en el catecismo católico no son los mismos que están en la Biblia. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, pero cuando usted se va al catecismo, faltan 2. ¿Cuáles? El de la idolatría de las imágenes, que es el segundo, y el cuarto, que se refiere al sábado. Y como quitaron el segundo, que habla de la idolatría de imágenes, y el cuarto solamente lo cambiaron al domingo, quedaron 9. Así que el catecismo, para que cuadren los 10, tuvo que dividir el 10º mandamiento en 2. Así que el 9 dice: no codiciarás, y el 10º vuelve a repetir: no codiciarás, pero lo amplía: no codiciarás nada de lo que tenga tu prójimo, ni vaca, ni mujer, ni etcétera, etcétera. Para que cuadren los 10. Y esto lo ignoran millones de católicos a nivel mundial. Y saben, hermano, los niños, cuando van a la catequesis, ¿con qué los doctrinan? Con el catecismo. O sea que un católico desde temprana edad ya viene con cuáles mandamientos, con los que están en el catecismo. Por eso, hermanos, oiga bien lo que voy a decir, y lo digo por experiencia. Es tan difícil sacar a un católico de la Iglesia Católica porque de temprana edad traen el veneno y la ponzoña en su mente. Y lo digo por experiencia. En Santa Lucía, los cerros que están de ahí de Zacatecoluca, buscando los cerros y el volcán, fui a hacer obra misionera. Ahí está la plaga de los brujos. Y me topé con una señora que era católica, de las meras, que daba catequesis a todos los católicos en esos cerros. Y tuve la oportunidad de que ella me recibiera el estudio de la fe de Jesús. Le transmití toda mi información que tengo en el cerebro, se lo transmití. Hasta le saqué el 666 de Juan Pablo II. Toda la información se la di, la que tengo en el cerebro. Y la señora
se quedó convencida de que la iglesia adventista era la iglesia verdadera. Pero ¿saben qué es lo que me dijo cuando yo le hice el llamado para que se bautizara? Que ella no podía dejar la iglesia católica porque allí la había dejado su papá y su mamá. Tremendo, hermano. Pero yo me acuerdo que cuando le hablé, cuando llegamos a la ley de Dios y el sábado, la señora se retorcía en la silla como que era mazacuata. Porque el mensaje que le estaba predicando era sólido. Más cuando le hablé, mire, y la hice que fuera a traer la Biblia, una gran Biblia así, chola, grande, que tenía la Virgen de Guadalupe, y al Papa ahí, Papa Benedicto XVI. Tráigala. Y los vamos a los 10 mandamientos, Éxodo 20. Y saben que los 10 mandamientos de Éxodo 20 en la Biblia católica está más claro. Yo le invito, hermano, que usted mejor use la Biblia católica, es más clara que la Biblia, esta Biblia que tenemos nosotros, tan adulterada. Yo tengo, en mi canal tengo una clase sobre Biblia adulterada. Suscríbanse a mi canal, ahí tengo gran información, Apología Adventista se llama mi canal. Hermano, oigan bien, hermano. Las Biblias que están más claras son las Biblias católicas. Esta Biblia que nosotros usamos dice, acuérdate del día de reposo. Y abajo tiene un pie de página, un asterisco, dice, aquí equivale el sábado. En cambio, la Biblia católica dice de una sola vez, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y cuando la confronté a la señora con ese texto, se retorcía. Mire, aquí dice, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué en el catecismo que usted tiene no aparece ese versículo? No hallaba qué decir. ¿Quién lo cambió? ¿Quién le dio su autoridad para cambiarlo? Aquí dice, no le darás culto a las imágenes ni las honrarás. ¿Por qué en el catecismo este mandamiento no aparece? Y la confrontaba. Porque ustedes, le decía, ustedes tienen más de 7,000 vírgenes y santos a los que le dan culto. Por lo tanto, no pueden tener ese mandamiento en el catecismo. Tienen que quitarlo forzadamente. Aquí dice la profecía que este sistema iba a cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Se iba a inmiscuir con la ley de Dios. Y saben algo, hermano, la Iglesia Católica lo admite en sus fuentes oficiales. La Iglesia Católica admite que no hay fundamento bíblico para guardar el domingo. La Biblia enseña la santificación del sábado. Ellos mismos lo admiten, que ellos fueron los que cambiaron la solemnidad del sábado al domingo. Ellos mismos lo admiten. Por ejemplo, noten cómo dice esta referencia. El Espejo Católico o el Catholic Mirror, septiembre de 1893, dice lo siguiente: la Iglesia Católica por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Ellos lo están admitiendo. Y noten cómo dice, ¿cuándo se realizó este cambio? Y dice, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea en el año 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto lo dice el Catecismo Católico de la Doctrina y de la Conversión de 1910. Lo está diciendo un catecismo que la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea cambió la solemnidad del sábado al domingo. Y esto lo ignoran los católicos, hermanos. Lo ignoran. Lo ignoran. Yo les hago una pregunta, hermano. Ahora dice que va a haber una fiesta católica hoy. ¿En honor a quién? A Santiaguito, a Santiaguito. Hermano, la iglesia adventista, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Que la iglesia tiene un gran ¿qué? Trabajo. Y saben algo, hermano, si nosotros fuésemos celosos en el evangelio y en la verdad de Dios y saliéramos a buscar a todas esas personas para darle estudio bíblico, les aseguro que mucha gente ya hubiese salido de las tinieblas, aunque no se hicieran adventistas, pero ya les hubiese llegado el mensaje. Pero a los adventistas no les gusta ser obra misionera. ¿Sí? ¿Qué les está pasando como adventistas? No les gusta ser obra misionera. Cuando yo veo ese montón de gente celebrándole fiestas patronales a los ídolos,
Eso significa, la iglesia adventista tiene un gran trabajo. Y saben algo, hermano, no se vayan a burlar nunca de un católico que ande siguiendo a un ídolo. No se burlen. No se vayan a burlar porque esa gente está en tinieblas. Esa gente no conoce la verdad. Y no podemos burlarlos. Debemos de sentir misericordia por esa clase de gente, porque una vez nosotros anduvimos en eso. Yo anduve hasta lavándole los pies a los sacerdotes católicos. ¿Ah? Y Dios tuvo misericordia de mí, por eso estoy aquí en este púlpito predicándoles el mensaje de la verdad presente. La Iglesia Católica es la autora de haber cambiado la solemnidad del sábado al domingo. Dice que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar. No lo iba a hacer. Iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, quiero que nos espaciemos en la expresión pensar cambiar los tiempos. ¿Cómo este sistema pensaría en cambiar los tiempos? Si la ley es de Dios, porque el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar la ley, significa que los tiempos también son de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Este sistema, este cuerno pequeño, se iba a inmiscuir con la ley de Dios y con los tiempos de Dios. Pero ¿qué es pensar cambiar los tiempos? Necesitamos profundizar en este aspecto. Y saben, hermanos, ¿sabe quiénes son los sagüesos del papado? ¿Sabe quiénes son los sagüesos? Los anatemas del Papa, le llama Elena de Guay en el conflicto de los siglos. Los campeones del papado. Vamos a hablar, hermanos, de la red de espionaje más poderosa del Vaticano. ¿Saben quiénes son, hermanos? Los jesuitas de Roma. ¿Oyeron, hermano? ¿Quiénes son los jesuitas de Roma? ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas son la red de espionaje más poderosa del Vaticano. ¿Saben quién la fundó? El famoso San Ignacio de Loyola en el año de 1540. Pero ¿qué significa que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos? Saben de que los jesuitas están en la profecía. Ahí están los jesuitas. ¿Saben algo, hermanos? Nosotros no sabemos nada de lo que son capaces los jesuitas de hacer. ¿Saben de que los jesuitas es la red de espionaje más poderosa del Vaticano, que tienen controlado todos los movimientos que se hacen en el globo terráqueo? Aunque usted no lo crea y llámele fanatismo, pero en este momento, hermanos, nos están viendo desde el Vaticano los jesuitas. ¿Qué estamos haciendo nosotros a través de los satélites? Tienen unas grandes megacomputadoras en el Vaticano donde a través de los satélites controlan todo lo que pasa en el planeta Tierra. Los jesuitas. Todo lo que pasa en el planeta Tierra, los que están detrás saben quiénes son. Los jesuitas. ¿Saben quiénes son los que estaban detrás del hundimiento del Titanic? Los jesuitas. Los que estuvieron detrás del 9/11, ¿saben quién es el 9/11? ¿Ah? Las Torres Gemelas. Pónganse las pilas, hermano. ¿Saben quiénes son los que están detrás de las guerras? Y los que promueven las guerras y las arman son los jesuitas. Tremendo, hermano. Pero quiero que profundicemos más, hermano. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? Hay muchos hermanos que aquí está el cuerpo, pero la mente ya se fue. ¿Sí? Hermano, y quiero hacer un paréntesis. Siempre cuando estoy predicando dando mis clases, me gusta hacer pequeños paréntesis para que no se duerman. Eso se llama didáctica. Hermano,
¿Ya han notado ustedes eso? Que cuando viene una fiesta pagana en la iglesia católica, como que las iglesias quedan vacías. ¿Ah? Porque hay hermanos que todavía viven en Babilonia. Siguen las costumbres de Babilonia. Es deprimente ver que adventistas del séptimo día anden siguiendo costumbres y tradiciones de Babilonia. ¡Qué tremendo, hermanos! Y es una gran decepción. Y a mí me da una gran decepción, hermano. Adventistas que cuando vienen estas fiestas paganas, allá en mi pueblo se le llama el patrono San Lorenzo. Siempre que vienen las fiestas, las iglesias quedan vacías. ¿A dónde andan los adventistas? Allí en la fiesta, siguiendo a Babilonia. ¿Qué significa eso, hermano? Que todavía están intoxicados con el vino ¿de qué? De Babilonia. Todavía están borrachos. Algunos andan de goma. Están borrachos con el vino de Babilonia. Y les voy a decir algo, hermano, oigan bien, líderes de iglesia, ancianos, ¿están aquí? Oigan bien, hermanos, deben de platicar con esos hermanos que andan dando mal testimonio y causando oprobio a la obra. Hablen con ellos, vayan a visitarlo, porque eso está causando oprobio a la iglesia. Hermanos que andan siguiendo las tradiciones de Babilonia. Hermanos que aún no les ha amanecido. Desconocen la Biblia, no leen. Hermanos que aún cuando viene el 2 de noviembre andan coronando a los muertos. Hermanos que se emocionan cuando viene la Navidad y un montón de fiestas que la Iglesia Católica celebra. Saben, hermanos, que todos hemos pasado por esa clase de prueba. Yo he sido un gran bailarín. No había baile que yo no me lo perdía. Y saben, hermanos, era tan adicto a los bailes que una vez, con el deseo de ir a bailar, eran las 9 de la noche. Y decimos con la pandilla, vámonos a la zorra. Hay un baile a la zorra. 9 de la noche, caminar 7 kilómetros a pata para llegar a ese baile. La adicción, la locura, la obsesión. Y saben, hermanos, me costó dejar eso. Aún siendo miembro de la iglesia adventista, cuando habían bailes, como los bailes, yo vivía cerca de donde hacían los bailes, allá en el pueblo, en el centro. Cuando habían los bailes y cuando sonaba la música, aún siendo miembro de la iglesia adventista, los pies ellos solos automáticamente me temblaban. No, es duro, hermano. Porque todos tenemos una lucha de donde Dios nos ha sacado. Pero poco a poco fui venciendo eso. O sea, ese deseo, pues, ese impulso de querer ir ahí a eso, pues. La mente se logra desprogramar, porque todo es en la mente. Todo aquí es en la mente. Todo. Los que son adictos a estas fiestas, el problema es en la mente. Hay hermanos de que les gusta ir a buscar los panes rellenos a esta fiesta. ¿Por qué no lo hacen en su casa? Qué ignorancia, pues. Sacrificio a los ídolos. ¿Y sabe qué es lo que dice Pablo? Lo que se sacrifica a los ídolos, ¿a quiénes se sacrifica? A los demonios, y no quiero que vosotros seas partícipe de ello. Tremendo, hermano. Hermanos en la rueda con elotes locos. No les ha amanecido. Andan en Babilonia todavía. Andan en Babilonia. Volvamos otra vez al carril. Recuerden que les dije que hacer un paréntesis. La profecía dice que este sistema iba a inmiscuirse con los tiempos de Dios. Son tiempos proféticos. Daniel, cuando habla de tiempos, se refiere a tiempos proféticos. Por ejemplo, Daniel 2, versículos 21 al 22, dice lo siguiente:
Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién? Dios. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. La expresión que él muda los tiempos y las edades es una referencia de que Dios tiene estipulado en su calendario profético cuándo, dónde y con quiénes se van a cumplir las profecías. La expresión mudar los tiempos es una expresión al calendario profético de Dios. Pregunto, hermanos, ¿las profecías tarde o temprano se van a cumplir? Sí. Dios ha plasmado en su calendario profético la hora, el tiempo y lugar y con quienes se van a cumplir los eventos proféticos, y nadie puede cambiar eso, porque el único que tiene potestad para cambiar los tiempos y las edades y quitar reyes y poner reyes es Dios, el soberano. O sea que este sistema, el cuerno pequeño, se toma prerrogativas divinas. ¿Están conmigo, hermanos? Porque se inmiscuye con los tiempos de Dios. O sea que este sistema no solamente trata de cambiar la ley de Dios, sino que trata de alterar el calendario profético de Dios, plasmando las profecías donde no es, dándole otra interpretación al calendario profético de Dios. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque lo que viene es interesante. ¿Cuál fue el origen de los jesuitas? ¿Por qué se levantaron? Agarren esta información. ¿Cuántos están aquí, hermanos? O ya se fueron. Quiero que se concentren. Y si esta información no la puede sostener en su mente porque quizás es muy fuerte, quiero que la anoten. Anótela, hermano. Hermano, ¿cuándo se levantó la Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue un movimiento del destino. La Reforma Protestante inició a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. ¿Qué es lo que impulsó la Reforma Protestante? Las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Eso impulsó la Reforma Protestante, las 95 tesis. Y quiero que agarren esta información, hermano. ¿Saben cuándo es que Martín Lutero clavó las 95 tesis? Fue un 31 de octubre de 1517. ¿Qué se celebra en el mundo el 31 de octubre? El Día de los Brujos. Los católicos indoctos de esta clase de temas creen de que el 31 de octubre se celebra el Día de la Bruja de parte de la Reforma Protestante. La ignorancia es crónica. Y quiero decirles algo, amigos y hermanos que están aquí. Sean estudiosos, sean investigadores, sean analíticos. No repitan como loro lo que otro dice. Siempre analicen, pregunten, sean analíticos. Me puse a investigar por qué razón Martín Lutero buscó un 31 de octubre, el Día de la Bruja, para clavar sus 95 tesis. No era porque Martín Lutero estaba celebrando el Día de la Bruja. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Quieren esta información? ¿La quieren? Agarren esta información, anótenla. Oigan bien, hermano. En esa época se celebraba el Día de los Muertos desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Se celebraba el Día de los Difuntos. Halloween está en armonía con el Día de los Muertos. Noten que la ignorancia es crónica. La Iglesia Católica
rechaza el Día de las Brujas, pero celebran el Día de los Muertos. Mientras que el Día de los Muertos duraba 3 días, desde Halloween 31 hasta el 2 de noviembre. El Día de los Difuntos. Martín Lutero sabía perfectamente bien de que en esa fecha iba a llegar multitud de gente de toda clase de Europa a comprar las famosas indulgencias. Y aprovechó para clavar las 95 tesis en la puerta, para que toda la gente que llegase a comprar las indulgencias a la Iglesia Católica iba a ver ese gran rótulo en la puerta, 95 tesis que desenmascaraba al papado. Tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta? Eso se llama ¿qué? Ser inteligente. Buscó una fecha popular donde la gente iba a comprar las indulgencias, una fiesta muy popular de la Iglesia Católica, para llegar ¿qué? A comprar las indulgencias. ¿Y saben qué eran las indulgencias? Era el pago que se hacía para sacar las almas del purgatorio, gran fraude de la Iglesia Católica. Tremendo, hermano. Sacar las almas, entre más usted haga Ave María, si le rece a la Virgen María, van a salir más almas del purgatorio. Por ejemplo, si usted escuché a un sacerdote católico que decía grandes blasfemias que hasta la piel se me puso como gallina. Dijo una gran blasfemia, que si se rezaban 200 Ave María en el día, usted podía sacar un alma al purgatorio. Pero hacer 200, no aguanto la garganta. Pero él decía que al hacer, entre más Ave María que usted haga, va a sacar más almas del purgatorio diariamente. Pero en la época de la Edad Media, lo que hacía la Iglesia Católica es cobrar las famosas indulgencias. Ni había caído la moneda en el cofre cuando la alma salía del purgatorio, decía el sistema católico romano, y se gritaba en las calles. El famoso monje dominico Tisel gritaba en las calles que al momento que la moneda caía en el cofre, entre más se pagaba por la alma del purgatorio, salía inmediatamente. Y Martín Lutero eso lo llenó de celo, desenmascarar a este sistema con sus 95 tesis. Y saben que le siguieron otros reformadores a Martín Lutero, como por ejemplo, noten esta información, Jerónimo, que fue antes de Martín Lutero, Wycliffe, Hus, Euriclo Cinglio, que fue el que se opuso a la misa, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox. Todos estos reformadores se levantaron denunciando al sistema papal. Y saben algo interesante, hermano, en el común denominador de estos reformadores era que todos apuntaban a la Iglesia Católica como la ramera del Apocalipsis y el Anticristo. Todos los reformadores tenían este común denominador, apuntaban al papado como la ramera del Apocalipsis. Martín Lutero decía que la silla donde el Papa se sentaba era la silla del Anticristo. Martín Lutero, los reformadores, todos ponían su dedo al sistema papal como la ramera y el Anticristo de la profecía. Saben que la historia dice que la Iglesia Católica empezó a sufrir y a sangrar. Por eso es que a la Reforma Protestante se le dio una herida de muerte también a la Iglesia Católica. La Reforma Protestante fue un golpe mortal para el sistema papal. La Reforma Protestante. Todos los reformadores, ese gran despertar, ese gran movimiento, señalando al sistema papal como el Anticristo de la profecía. ¿Saben qué es lo que hicieron ahora? Quiero que se concentren con esta información que voy a dar. Fue entonces donde el diablo levantó la orden de los jesuitas. Los jesuitas es la contrarreforma. O sea que el Vaticano levantó la orden de los jesuitas para contradecir la reforma protestante. ¿Captaron, hermano? San Ignacio de Loyola funda la orden de los jesuitas. Y después le siguen otros jesuitas llamado Francisco Rivera y otro llamado Luis de Alcázar. ¿Saben de qué estos jesuitas hicieron documentos de más de 500 páginas donde ellos plasmaban de que eso del anticristo y de la bestia, eso no tiene nada que ver con el papado,
sino con un ser que se va a levantar en Jerusalén y que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén. O sea que los jesuitas lo que hicieron es darle otro enfoque a las profecías. Saben ahora, hermanos, ahora ustedes captan y entienden de dónde los protestantes han tomado esa interpretación profética de creer de que el anticristo va a ser a una persona que se va a sentar en Jerusalén, y que el anticristo va a ser un hombre apuesto que se va a sentar en Jerusalén y que va a engañar a los judíos, y que la iglesia, antes de que venga esta tribulación, va a ser llevada en el famoso rapto secreto. ¿Saben quién inventó esa teología? Fueron los jesuitas. Los protestantes no saben eso, que están patrocinando una teología jesuita, el rapto secreto. Tremendo, hermano. La mayoría de iglesias protestantes ahora creen en el rapto secreto. Ni se dan cuenta que quien inventó esa teología fue Francisco Rivera. Eso del anticristo, eso que dicen los reformadores, eso que dice Martín Lutero, eso es error. Eso de la bestia, decía Luis de Alcázar, porque es el que inventó el preterismo, que las profecías se cumplieron en el pasado. Eso del anticristo y de la bestia, eso se cumplió con Nerón y con Antíoco Epífanes. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Y viene Francisco Rivera y se levanta otra vez diciendo: no, eso de la bestia y el anticristo no tiene nada que ver con la iglesia católica ni con el papa. Eso se va a cumplir allá en Jerusalén. El anticristo se va a levantar allá en Jerusalén, en el templo de Dios. Eso del Éufrates es allá en Jerusalén. Eso de los reyes del oriente son los chinos y los rusos que van a luchar contra Jerusalén en el valle de Megiddo, en el Armagedón. Todo literal. El futurismo enseña que las profecías de Daniel Apocalipsis se van a cumplir en el futuro literal. Todo literal. Babilonia es literal. Armagedón es una guerra literal en el valle de Megiddo, en el monte Carmelo. Todo es literal. ¿Quiénes son los inventores de esa teología futurista? Los jesuitas. Los protestantes, cuando patrocinan esa herejía, están patrocinando una teología jesuita. ¿Se dan cuenta, hermano? El diablo usó a los jesuitas para pensar cambiar los tiempos de Dios. La escuela de interpretación futurista de los jesuitas es una alteración al calendario profético de Dios. Le dan otro enfoque a las profecías y al calendario profético de Dios. ¿Saben algo interesante? Quiero que agarren esta información, hermano. Oigan bien lo que voy a decir. ¿Ya están cansados, hermanos? Regálenme otra media hora, hermanos, porque esta información, hermano, por eso es que les digo, hermano, estos temas me encantan a mí, hermano. Hagamos un seminario sólido de profecía. Oigan bien, hermano, lo que voy a decir. En Apocalipsis 17:5 dice que la ramera tiene hija. Sí, así dice, las hijas. Y según Ezequiel 16:44, lo que hace la madre, hace la hija. Trae la madre, trae la hija. Ahora, es interesante que a las hijas en Apocalipsis 16:13 se le llama el falso profeta, que en Apocalipsis 13 se le llama la imagen de la bestia. Es el mismo nombre para el protestantismo apóstata. El falso profeta es el protestantismo apóstata, porque el protestantismo copió el método de interpretación futurista de los jesuitas. Ellos son los que siguen ahora el futurismo. Pregúntenle ustedes a los protestantes: mire, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es la marca de la bestia? Ellos le van a decir: eso tiene que ver con Jerusalén. La marca de la bestia es algo literal, dicen ellos. Dice que ellos va a ser un chip. ¿Se dan cuenta? Los reyes del oriente, dice que son los chinos y los rusos. ¿Saben quiénes son los reyes del oriente? Es Cristo y sus ángeles que vienen en la segunda venida. Pero todo es futurismo. El falso profeta es el protestantismo apóstata que ha copiado el método de interpretación futurista de los jesuitas. Ahora, oigan bien lo que voy a decir, hermano. Agarren esta información. La iglesia verdadera tiene dos características según Apocalipsis 12:17. ¿Cuáles son? Guarda los mandamientos y tienes que el testimonio de Jesús. ¿De qué manera el diablo ataca los mandamientos de Dios? Pensar cambiar la ley. Así la ataca.
Y el testimonio de Jesús, ¿cómo lo ataca el diablo? A través del falso profeta. ¿Están conmigo, hermanos? Porque el falso profeta es una falsificación del verdadero don de profecía que Dios iba a dar a la iglesia. ¿Están conmigo? ¿En quién se manifestó el don de profecía en la iglesia remanente? En Elena G. de White. Hablemos de un libro que se llama Conflicto de los Siglos. Voy ligero, hermano. Hablemos de un libro que se llama El Conflicto de los Siglos. ¿Saben qué es el Conflicto de los Siglos? El libro Conflicto de los Siglos es un comentario de Daniel y Apocalipsis. ¿Y saben que el libro Conflicto de los Siglos, saben qué es lo que habla? Habla de cómo Satanás engañará al mundo a través del sistema papal y a través del falso profeta. Ahora, aquí va lo interesante. El falso profeta, o sea, el protestantismo apóstata, da otro enfoque al calendario profético de Dios, traza las profecías donde no es. Pero Dios levanta al verdadero profeta dentro de la iglesia adventista para enseñar la profecía cómo es. Si usted lee el Conflicto de los Siglos, ¿qué dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos? Que las profecías se van a cumplir ¿con quién? Con el papado. ¿Está conmigo? Mientras que el falso profeta, o sea, el protestantismo, ¿qué es lo que enseña? Que las profecías se van a cumplir ¿qué? Allá en Jerusalén. Por eso es que, hermano, el diablo odia a Elena de White por el mensaje que Dios le dio a ella. Porque los libros de Elena de White trazan las profecías exactamente como Dios las ha estipulado. ¿Dónde, con quiénes y cuándo? ¿Se dan cuenta por qué el diablo quiso matar a Elena de White? Cuando estaba niña le pegaron una gran pedrada en la cabeza. Porque el diablo sabía que Dios iba a elegir a esa mujer para presentar las profecías como deben de ser. O sea que el don de profecía en la iglesia remanente es una contraposición al falso profeta. ¿Están conmigo? O sea que Daniel 7:25 nos habla cómo Satanás usaría un falso sistema de interpretación profética usando los jesuitas, y más tarde le iba a copiar ¿qué? Las hijas, que en Apocalipsis le llama el falso profeta o la imagen de la bestia. Hermanos, según la profecía, hermanos, vendrá tiempo, hermanos, donde predicar estos temas va a ser peligroso, hermano. Aunque usted no lo crea, va a ser peligroso. Por eso, hermanos, ustedes deben de apreciar estos temas. Los hermanos que predican esta clase de temas deben de cuidarlos, hermanos. Cuídenlos, no los ataquen, no hablen mal de ellos. Apoyen esta clase de ministerios, porque vendrá tiempos, hermanos, donde predicar estos temas va a ser so pena de muerte. Hoy que estamos en tiempo de paz, hermanos, debemos de darnos gusto estudiando estos temas, porque vendrá tiempo donde será prohibido predicar estos temas, y por esa razón la iglesia va a ser perseguida por predicar estos temas. Vamos a ser perseguidos como la iglesia durante la Edad Media. Pero ¿saben algo, hermanos? Hay algo que me llama la atención, y esto vale la pena decirlo, hermano. ¿Saben cuál es el centro de todo esto? El centro de este tema no es el papado, aunque lo hemos desenmascarado. El centro de este tema, ¿saben cuál es, hermano? ¿Saben cuál es el versículo más importante de la Biblia? Hay muchos versículos, pero saben de que en las profecías hay un versículo que es el más importante. ¿Quieren saber cuál es? ¿Ah? Apocalipsis 16:15. Mi Biblia lo tiene en rojo, ahí está, ¿ve? ¿Qué significa que está en rojo? Es porque Cristo lo habló directamente. No usó a Juan, sino que él lo habló directamente. Apocalipsis 16:15 es un interludio que se hace en las plagas. Hay 7 plagas y de repente se hace esta interrupción. Cristo habla y dice: yo vengo como el ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué Cristo tiene que hacer esta interrupción
cuando se está hablando de las plagas. Bienaventurado el que ande desnudo. Después de que se habla del Armagedón, ahora Cristo hace este interludio. Dice, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo. ¿Saben por qué, hermano? ¿Quieren saber por qué Cristo hace esa interrupción? Oigan bien, hermano. De nada sirve que nosotros nos estemos empapando de conocimiento si nos perdemos. Porque lo que va a hacer que salgamos victoriosos en el Armagedón y en la crisis final es que estemos vestidos con la justicia de Cristo. Y ese es el mensaje. Después de hablar de las profecías, bienaventurado el que lee y guarde y vea y ande vestido para que no vean su vergüenza. Hermanos, de nada sirve, hermanos, que nosotros nos estemos empapando de conocimiento y nos vayamos a perder. Lo que nos garantiza la salvación es que estemos con la justicia de Cristo. Los que estén con la justicia de Cristo, vestidos con la justicia de Cristo, van a estar victoriosos cuando caigan las plagas y venga el Armagedón. No tocará ninguna plaga tumorada, porque estaremos con Cristo, vestidos con la justicia de Cristo, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste poder disfrutar tu palabra y conocer las profecías de Daniel y Apocalipsis con respecto a este sistema que tanto daño ha hecho a tu pueblo y a tu verdad. Pero sabemos de que de nada sirve estar llenos de conocimientos si nos perdemos, porque lo que nos garantiza la salvación es tu justicia. Gracias, Señor, por este privilegio que nos diste de conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir en armonía con este mensaje. Bendice a tu iglesia, a todos los hermanos que se han hecho presentes, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz sábado. Los esperamos en la noche, hermanos, no se vayan a quedar. Traigan a todos sus amigos y familiares, que vamos a deleitarlos en la palabra de Dios. A las 7, dice el hermano.